¿Por qué hay tantos equipos que se llaman Huracán? Pues ven, y averígüelo en Punto Cero Argentina. Bueno gente, ustedes saben que alrededor del mundo hay muchas preguntas y misterios que no nos dejan dormir por la noche, como por ejemplo, si es que hay vida en otros planetas o si es posible viajar en el tiempo, pero en esta ocasión vamos a tratar de responder una pregunta aún más importante, la cual es ¿por qué existen tantos equipos con nombre de Huracán en el fútbol argentino? Sí señoras y señores, hoy toca hablar sobre uno de los clubes más tradicionales e históricos de este país, y a su vez también vamos a comentar al mayor número posible de clubes hermanos que tienen, y es que claro, según la página oficial del equipo, Huracán posee una gran cantidad de equipos homónimos y solo en el territorio argentino hay más de 100 clubes que llevan el mismo nombre. Una completa locura la verdad. Y de hecho, ya que estoy comentando aquel hecho, aprovecho para comentarles que en mi canal principal, hace ya algún tiempo atrás, justamente hablé sobre dos huracanes, puesto que vimos la historia del paradójico huracán de Corrientes y del carismático huracán de Tres Arroyos, pero como lo mencionaba anteriormente, la idea de este video es explorar aún más todo este multiverso de huracanes, el cual si les soy sincero, me parece realmente sorprendente y digno de admirar. Y es que claro, además de los más de 100 huracanes que existen dentro de Argentina, también hay que sumar los clubes que existen en el extranjero. Y es que por ejemplo existen huracanes en Uruguay, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, México, Costa Rica, Guatemala, Bolivia e incluso hay 3 huracanes en España, uno en Inglaterra y el caso más sorprendente de todos es que hay un huracán en Sierra Leona y otro en la India. Es decir, el globo es un fenómeno que no solo está en Sudamérica, sino que incluso llega a Europa, África y Asia. Algo simplemente sorprendente. Pero bueno, para entender el fenómeno detrás de Huracán, justamente hay que hablar un poco sobre la historia del padre, es decir, del primer huracán. Y es que el globo nacería oficialmente un 1 de noviembre de 1908 y a pesar de que hoy en día se lo asocian con Parque Patricios, en un primer momento vería la luz en el barrio de Nueva Pompeya, puesto que en 1903 un grupo de adolescentes del Colegio Lupi que se juntaban a jugar alrededor de la estación Sáenz decidieron juntarse y crear un equipo, al que llamaron los Chiquitos de Pompeya. Y claro, al ser meramente un equipo recreativo, es más que obvio que no tenían ningún acto oficial en donde se viera la fecha de fundación del club, pero bueno, los años fueron pasando y el equipo, con ánimos de competir de forma más seria, se juntaron con alumnos del Colegio San Martín de Parque Patricios y bajo esa unión nació la idea de llamar al equipo como Huracán, en donde se cuenta que se les ocurrió ese nombre después de leer un aviso comercial bajo esa denominación. Y claro, en cuanto a su particular símbolo, esta es una historia aparte, y es que el globo aerostático, que es hoy en día el escudo de la institución, llegó a Argentina traído desde Francia y fue piloteado por el ingeniero electricista Jorge Newbery en diciembre de 1909, en donde este señor, a bordo de su globo, realizó una travesía simplemente impresionante, puesto que salió desde el barrio Belgrano de la ciudad de Buenos Aires y llegó hasta la ciudad brasileña de Baguén en un viaje que fue histórico, puesto que literalmente cruzó 3 países y que inspiró al equipo de fútbol para que adoptara aquel símbolo. Pero bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, podríamos decir que el equipo nació exitoso, ya que su primera participación en el torneo de fútbol fue la tercera división de 1912, y ya para el año de 1914, el globo se encontraba en la máxima categoría de Argentina, en donde sin lugar a dudas, la década del 10 y del 20 del siglo pasado sería la mejor de toda su historia, puesto que tras afirmarse en sus primeras temporadas en primera, después de terminar en el tercer lugar en un par de ocasiones, Huracán ganaría su primer título en el año de 1921 y al año siguiente sería bicampeón nacional, ganando 13 partidos de 16 posibles. Una completa locura la verdad. Y claro, toda esta década de oro la continuaría con los títulos de 1925 y 1928, en donde sin lugar a dudas, en aquel momento Huracán era considerado uno de los mejores equipos del país, ya que siempre era animador dentro de los torneos amateurs, y con grandes nombres como Guillermo Stabile, Ángel Chiesa, Juan Prato, Cesareo Onsari y Carlos Nobile, el globo estaba dentro de los equipos grandes del fútbol argentino. Y claro, vamos a pausar la historia de Huracán para otro momento, ya que la principal razón de que existen tantos huracanes alrededor del territorio argentino es justamente por el legado que dejó aquel gran equipo de Parque Patricios en la década del 20, puesto que cuando no existía toda la conexión que tenemos actualmente, los hinchas de Huracán viajaban por diferentes pueblos y ciudades de Argentina y fundaban ahí sus propios equipos de fútbol llamados Huracán, para que así la pasión por sus colores siempre estuviera con ellos. Y claro, aquí llegamos a la parte más interesante del video, puesto que vamos a hablar de la mayor cantidad posible de equipos que se llaman Huracán. Y es que miren este mapa que les voy a mostrar, puesto que en esta imagen vemos un pequeño extracto de clubes con este nombre que se ubican dentro de la provincia de Buenos Aires. Y digo que es un extracto, ya que faltan muchísimos más. Pero bueno, en este video vamos a hacer una pequeña reseña de todos los huracanes. Y empezamos todo este recorrido
con el Huracán de Arribeños, quien se destaca porque tiene el globo en color verde y se dice que tiene alrededor de 500 socios y que juega en la primera división de General Arenales, en donde ganó el título en 4 oportunidades, pero que a pesar de eso, actualmente tiene graves problemas económicos. En cuanto al Huracán de Chivilcoy, podemos decir que es un club que solamente ganó 2 veces la Liga Chivilcoyana de Fútbol en los años 65 y 69, pero como gran logro se destaca que se dio el lujo de jugar en 2 ocasiones en la Liga del Interior. Sobre Huracán de General Madariaga podemos decir muchas cosas. La primera es que fue fundado en 1951 por trabajadores de la Casa Gómez y en un primer momento el equipo se llamaba Deportivo Gómez y tenía los colores verde y blanco, justamente relacionados con aquel comercio, pero cuando se rompió la relación con aquel patrocinador decidieron llamarlo como Club Atlético Huracán y este equipo ganó 5 campeonatos de su liga local, fundamentalmente en la década de los 60, y después pasó por momentos muy oscuros en donde se cuenta que estuvo 9 años cerrado. Pasamos ahora a hablar sobre el Huracán ciclista de González Chávez, quien en un primer momento, como su nombre lo indica, solo se dedicaba al ciclismo, pero con el tiempo incursionó en el fútbol, en donde participa en la Liga Tresarroyense de Fútbol, en la cual curiosamente se encuentra otro equipo que se llama de esta manera. En cuanto a Huracán de Ingeniero White, este es un poco más importante que los anteriores, ya que es uno de los 7 huracanes que jugaron en la máxima categoría, en donde se cuenta que ganó 2 veces la Liga del Sur, y ante esto jugó en 2 ocasiones en los antiguos torneos nacionales, en los años 68 y 71, en donde fue el primer Huracán del Interior en jugar en la máxima categoría, y se cuenta que en su debut en la división se produjo un pequeño milagro, ya que el Globo Huitense le ganó por 1-0 al Estudiante de La Plata de Osvaldo Subeldía, que venía de ser campeón de América y un mes después iba a ser campeón del mundo, algo simplemente impresionante. Pasamos ahora a ver el caso de Huracán de Mar del Plata, en donde como dato curioso, se cuenta que literalmente decidieron el nombre del equipo por medio del azar, y en cuanto a lo deportivo, hay que ser sinceros y reconocer que al menos en la Liga Marplatense, este es un típico equipo ascensor, que comúnmente sube y baja divisiones, pero que hasta hace un par de años no pueden participar de su campeonato local, debido a sanciones monetarias que no pueden pagar. Sobre el Huracán de Necochea, su historia es muy sufrida, puesto que en el año 33 construyen su cancha con tribuna de cemento, la cual sería la primera de la ciudad, pero debido a una crisis económica que sufrió el equipo en la década de los 90, lamentablemente perdería el predio, pero tras una gran manifestación popular, finalmente recuperarían su estadio recién en 2008. Pero, dentro del multiverso de los huracanes, el equipo de Saladillo es uno de los más especiales de todos, ya que literalmente no tiene un globo y su escudo es de color café, y es que la verdad tuvo un origen muy diferente al conjunto quemero, puesto que en un primer momento simplemente se llamaba como Club Atlético Saladillo y décadas más tarde se cambió de nombre al que todos conocemos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Huracán de San Justo, el cual se ubica en una populosa localidad del Gran Buenos Aires y que la verdad es un equipo polideportivo, puesto que además del fútbol se practica básquet, voleibol, natación, gimnasia artística, entre muchas otras disciplinas, pero en cuanto a lo que nos convoca, literalmente este club estuvo 18 años jugando en la tercera categoría del fútbol argentino. Sobre el Huracán de Arrecifes, podemos decir que es uno de los clubes más antiguos de aquella localidad, ya que fue fundado en 1919 y además es uno de los más ganadores de su liga local, ya que cuenta con 10 campeonatos y disputa el Superclásico de Arrecifes contra el Almirante Brown. Y bueno, por cuestión de tiempo, en cuanto a otros huracanes de la provincia de Buenos Aires, tenemos al Huracán de Adroguén, Bragado, Carlos Cáceres, Carlos Tejedor, Coronel Vidal, Chacabuco, Chascomús, Chillar, Gonet, Luján, Loma de Zamora, Medanos, Carlos Pellegrini y San Antonio de Areco. Y habiendo nombrado todos los clubes de Buenos Aires, ahora vamos a la provincia de Córdoba para hablar sobre el equipo de Huracán de Barrio La France, el cual tiene la particularidad de que usa los colores verde y amarillo y cuenta con el apodo de los luminosos, ya que se dice que su estadio fue el primero en ser iluminado en toda Sudamérica, en donde se cuenta que simplemente eran cables que cruzaban la cancha sin tribunas y sin alambrados, y que tenían sus respectivas lamparitas. Ahora pasamos a hablar sobre el Huracán de Tancacha, el cual está en una localidad que se encuentra al centro de la provincia de Córdoba y que, como dato curioso, se cuenta de que ganó un pentacampeonato de su liga local entre los años 68 y 72 y que luego ganó otros 2 títulos más en los años 74 y 75, algo simplemente impresionante. Y bueno, otros clubes de aquella provincia son el Huracán de La Bulaye, Morrison, Las Varillas, Villa Dolores, Villa María y Las Iletillas. Y en cuanto a la provincia de Corrientes, además del mítico Globo Correntino, que jugó en la primera división, también podemos mencionar al Huracán de Goya, quienes se apodan como los Zabaleros, porque la ubicación de sus primeras canchas siempre fueron cercanas al Riacho Goya, y a su vez, para ser Huracán, llama la atención sus colores celestes, en donde según cuentan sus fundadores, lo eligieron porque representa a la bandera argentina, mientras que otros huracanes de la provincia de Corrientes son el de Curuzú, Cuatiá, Saladas y San Miguel.
Ahora pasamos a la provincia de Chubut, en donde literalmente tenemos a 3 equipos que se llaman Huracán, en donde el primero de ellos es oriundo de Comodoro Rivadavia, el cual, según dicen, es uno de los más populares de la Patagonia, con más de 20.000 seguidores en la ciudad, y es conocido como el Globo Petrolero, en donde se cuenta que lo fundaron unos futboleros que se separaron del equipo de gimnasia y esgrima y decididos a crear un equipo ganador, eligieron llamarse igual que el conjunto de Parque Patricios, y la verdad es que tuvieron ese mismo espíritu ganador, ya que entre la selecta lista de huracanes que jugaron en la máxima categoría del país, en donde jugaría los torneos nacionales del año 71, 74 y 76, pero lamentablemente, después de aquella gran década de los 70, en los años 80 tuvo un ligero bajón de rendimiento que actualmente ha tratado de reparar y de vez en cuando compite en torneo de AFAN. En cuanto al otro gran huracán de la provincia de Chubut, tenemos al equipo que proviene de la ciudad de Trelew, que de hecho es uno de los clubes más ganadores dentro de la Liga del Valle de Chubut, con literalmente 20 títulos en su campeonato local, pero en la actualidad es más reconocido a nivel nacional por su equipo profesional de básquetbol, el cual participó hasta el año 2017 en el Torneo Nacional de Ascenso, que será como la segunda división del básquetbol argentino. En cuanto a la provincia de La Pampa, tenemos el huracán de Huatrachén, que la verdad tiene una historia muy bonita de fundación, puesto que el equipo nació 2 décadas después que su clásico rival, quien es el Club Atlético Pampero, y se cuenta que el Pampero era el equipo rico de la ciudad y que generalmente en la sede social del club hacían bailes y fiestas para toda la comunidad, pero que en general siempre se invitaba a la gente rica, y por la bronca que esto generaba, un grupo de gente que no tenía muchos recursos se junta para crear un equipo de fútbol, y a la hora de pensar en un nombre, un señor que era hincha de Huracán de Parque Patricios les dijo que si le ponían el equipo como Huracán, él mismo se encargaba de regalarle camisetas para que puedan jugar, y es por esa razón que el equipo hoy en día lleva ese nombre, en donde a nivel deportivo también ha dado mucho de qué hablar, ya que a partir del año 54 hubo un torneo provincial oficial y el equipo ganaría 7 veces aquel título, y por si esto fuera poco, tiene el récord de ser el primer equipo pampeano en jugar un torneo a nivel nacional. En cuanto a la provincia de Mendoza, tenemos a 2 grandes equipos, en donde comenzamos hablando sobre el querido Huracán Las Heras, quien se cuenta que tras ganar la Liga Mendocina del año 84, accedió por primera y única vez al torneo nacional del año 85, en donde, como es obvio, ahí tuvo su experiencia en la máxima categoría. Y bueno, en ese torneo podemos decir que llegó hasta la tercera ronda y que lo eliminó San Lorenzo por lanzamientos penales, y aunque perdió, es digno de destacar que el equipo terminó invicto jugando como local. Una completa locura, la verdad. Pero, pasando al otro equipo de Mendoza, tenemos al pintoresco equipo de Huracán de San Rafael, el cual es el club más popular y con más historia en los torneos de AFA de la Liga San Rafaelina, y que como gran curiosidad tiene el mítico globo de Huracán, pero con los colores de Boca Juniors. Y también es digno de destacar que al igual que Huracán Las Heras, este equipo de San Rafael jugó en los torneos nacionales del año 74 y 81, en donde a pesar de que no realizó buenas campañas, se cuenta que ninguno de los 5 grandes del país le ganó en condición de local. Sobre la provincia de Santa Cruz, acá tenemos un solo gran equipo que se llama Huracán, que en este caso es oriundo de Gobernador Gregores, y se cuenta que este club, fundado en el año 33, es el más antiguo de esa localidad, y podemos decir que habitualmente juega en la Liga de Fútbol Centro de Santa Cruz, en donde logró los campeonatos del año 2003 y 2010. En cuanto a la provincia de Santa Fe, acá tenemos una gran cantidad de equipos que se llaman Huracán, pero en su gran mayoría son equipos pequeños, en donde mencionándolos rápidamente, tenemos al Huracán de Bustinza, Chavás, Los Quirquinchos, Diego de Alviar, Casilda, San Javier, Vera, La Criolla, Villocampo y Recreo. En cuanto a la provincia de San Juan, acá tenemos un equipo un tanto extraño, tan extraño que ni siquiera se llama Huracán, pero sí es muy similar, y es que el llamado Club Atlético El Globo fue fundado en 1932 por empleados de la bodega El Globo, y claro, como pueden apreciar, este escudo es muy similar al de Huracán, con la particularidad de que está en otro color y que en la parte del globo aerostático tiene una B corta, como la de Bell Sarfield. Y es que claro, según diversos historiadores, este escudo no tiene ninguna relación con el Huracán de Parque Patricios, sino que era el logo de esta empresa de origen alemán, lo cual es rarísimo sinceramente. Pero, aparte de este falso huracán, en la provincia de San Juan tenemos a otros clubes como el Huracán de la Chimbera o el Sportivo Huracán de Angaco. Y bueno, luego en otras provincias de Argentina tenemos muchísimos otros equipos que se llaman Huracán, y muchos ni siquiera tienen que ver con fútbol, puesto que como lo vieron en este gran video, el fenómeno de Huracán traspasó fronteras. Pero solo por nombrar algunos, tenemos en Catamarca al Huracán de San José y al Huracán de Andalcalá. Luego en el Chaco tenemos Huracán Labreñas. Después, en Entre Ríos, tenemos el Huracán Victoria, Huracán Villaguay y Huracán de Colonia Hawker. Luego tenemos el Huracán de Formosa, al Huracán de La Rioja y el Huracán de San Luis. Posteriormente
Actualmente en Misiones tenemos el huracán de Posadas y el huracán de Montecarlo, y cerramos todo esto con el huracán de Tucumán, el cual es un equipo de básquetbol y tiene la particularidad de que su escudo, además de ser un globo, también simula ser un aro, en donde el H vendría siendo donde se encesta el balón. Algo simplemente impresionante todo lo que puede generar Huracán, y eso que nos quedó pendiente, ver a todos los clubes que se llaman Huracán alrededor del mundo. Y es que claro, si me pongo a hablar de estos equipos, ahora sí que sí el video no terminaría nunca, pero si están muy aburridos y quieren hacer algo divertido, pueden hacer el clásico experimento de tomarse un shot cada vez que diga la palabra Huracán, porque estoy seguro que en este video dije muchísimas veces esa palabra. Pero si es que son menores de edad, simplemente cuenten cuántas veces dije Huracán y supongo que también se van a divertir haciendo eso, o al menos va a pasar rápido el tiempo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, hablando sobre todos los Huracán en la historia de Huracán. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué te gustaría ver en futuros videos y que no tenga relación con Huracán. Yo soy Punto Cero Argentina, nos vemos.